has estado muy vinculado al sindicalismo, ¿no? ¿Qué ha significado para ti y para tu familia el sindicalismo y concretamente la CNT? Hoy sería imposible Payasos sin Fronteras en Palestina. No, no, ahora mismo cualquier organización que busque apoyar, ya sea de esta manera tan simple, con unas actuaciones de payasos al pueblo palestino, va a ser considerado como una actividad terrorista. Oye, hay una especie de intrusismo profesional en el sector de la política sobre lo que hacen los payasos, los cómicos. Yo creo que hay mucho político que intenta dárselas de gracioso y no tiene ni puñetera gracia. ¿Tú recuerdas alguna anécdota de que hayamos vivido en los últimos tiempos de ese tipo de políticos que quieren ser graciosos? Hey, 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 the truth will rise. Sparky whiz back and hunting trolls. Boom, 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 the fastest cry. Frederick neighbor is in town. ¿Qué tal? Mira, hoy por suerte mis guionistas se han olvidado de ponerme el rollo ese de que tengo que pediros que os suscribáis, le deis al like y hipeéis el vídeo, que no sé todavía lo que significa. Así que vamos directos al turrón porque hoy tenemos a un comediante, a un actor, poeta y activista cuya carrera artística es extensísima, abarca el teatro, el cine y la televisión y ha destacado por su capacidad para combinar el humor, la ternura y sobre todo la reflexión social. Hoy tenemos a Pepe Villuela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pepe? Hola, pues muy bien, encantado de estar aquí. Un Pues abrazo. un placer el tenerte muy agradecido. Y lo primero que te quería preguntar, ¿cómo es posible que hoy en día haya gente que se atreva a usar payaso como insulto? Bueno, yo creo que es normal. Pienso que en una sociedad en la que se valora tanto el éxito y el payaso representa precisamente todo lo contrario, ¿no? Representa nuestra capacidad para equivocarnos, para desde luego volver a levantarnos después de haber caído, pero sobre todo esa parte más ridícula nuestra que algunos intentan ocultar y tapar, pero que todos tenemos. Todos somos seres, considero, absolutamente ridículos la mayor parte de las veces y nos afanamos por cosas que realmente no tienen muchísima, ni mucha, ni poca, muchas veces importancia, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando intentamos ocultar en el día a día los errores que cometemos y queremos ser siempre exitosos y ser siempre triunfadores y tener el mejor coche, el mejor reloj, eh, tener mucho dinero en el banco y todas estas cosas que consideramos que son parte del éxito, pues el ver a un ser estrafalario que va vestido de cualquier manera, que además se equivoca, que no sabe ni siquiera hablar bien, pues es considerado como bueno, pues un ser humano de segunda, ¿no? Y por eso yo creo que utilizamos la palabra payaso como insulto. Pero el payaso para mí representa precisamente el gran valor del ser humano, que es el ser capaces de entender nuestros límites, bueno, pues nuestra capacidad para corregir, no solamente para acertar siempre, para ser vulnerables, para no ser, bueno, pues aparentemente indestructibles, ¿no? Yo creo que somos perfectamente destructibles y nos destruyen las cosas más absurdas y más tontas. Entonces, es bueno saber que uno es vulnerable, es bueno saber que uno tiene, bueno, pues tiene que protegerse de la vida, sobre todo a través del sentido del humor, ¿no? Riéndose de uno mismo, de sus, bueno, pues de todo aquello que somos. Somos seres falibles, pues riámonos de nuestros fallos en lugar de mortificarnos por ellos y en lugar de hacernos la vida imposible y convertirnos en competidores de nosotros mismos. Un payaso no compite consigo mismo, yo creo que un payaso sencillamente vive, es feliz con sus límites y disfruta con sus errores. Y por eso, bueno, pues por eso yo creo que ha llegado a convertirse la palabra payaso en un insulto, porque representa todo aquello que aquellos que pretenden hacerse pasar por grandes triunfadores, pues detestan y han conseguido. Pero vamos, yo sí que tengo que decir que cuando me llaman payaso, están muy lejos de hacerme daño. Quien sea que me lo diga, porque me parece que es una de las actividades, no voy a hablar ni siquiera de profesión, una de las actividades más hermosas a las que uno se puede dedicar, ¿no? Intentar provocar y crear sonrisas y risas en los rostros y en el alma de la gente para la que trabajas. Entonces, bueno, pues tenemos dos puntos de vista distintos con respecto a lo que es un payaso. Para mí es algo fantástico y para mucha gente es algo detestable
y lo han convertido en un insulto. Pero bueno, si pretenden insultarme concretamente a mí, pues decirles que no lo consiguen, que me encanta que me lo llamen. Hombre, yo creo que en una sociedad sana, si hay muchas profesiones sin duda que son absolutamente esenciales, pero para mí dos especialmente importantes que van con P y con P mayúscula son la de periodista y la de payaso, ¿no? Y algo que a mí me llama la atención es el hecho de que un payaso, un comediante, puede llegar a ser muy peligroso, tú lo has dicho en alguna entrevista, para el poder, ¿no? Sobre todo para esos que son enemigos de la democracia y la libertad y logran ejercer el poder. ¿Por qué? ¿Puedes desarrollar un poco esa idea? Bueno, yo es que creo que el humor y la figura del payaso y la del bufón, pues ponen un espejo delante, sobre todo del poderoso, de quien se cree por encima de los demás, por el motivo que sea. Porque tiene más dinero, porque tiene más poder, por el motivo que sea. Si alguien se cree más poderoso que tú, inevitablemente va a tener miedo de que tú no le tomes en serio, ¿no? Y de que te puedas llegar a reír de él. Creo que hace más daño una burla bien y atinada que el mayor de los insultos. El sentido del humor siempre ha sido muy perseguido por las instancias que han detentado el poder. No hay más que ver esta invocación constante a la seriedad que se hace desde muchas instituciones, ¿no? Pues señores, por favor, seamos serios. Ser serios es una manera de estar dentro del redil y de mantenernos dentro ese área de confort de quien desea dominarnos, ¿no? En las iglesias es difícil que uno pueda reír, yo diría que incluso en el Congreso también, ¿no? Cada vez es más difícil encontrar a alguien con un sentido del humor atinado y fino, que huya del insulto y que sea capaz de demostrar esa flexibilidad que necesita el ejercicio del humor. Y bueno, pues de la misma... desde antiguo, la risa ha sido incluso considerada como una especie de... mm, em, algo diabólico, algo que viene instigado o propiciado por las fuerzas del mal, ¿no? Digamos. Cuando realmente me parece que es todo lo contrario. Lo que permite el humor es flexibilizar nuestra mente, es ser capaces de huir del dogmatismo. Cuando alguien se ríe de los dogmas, es muy peligroso. Cuando alguien es capaz de poner en cuestión lo incuestionable desde un punto de vista, digamos, el estamento militar, por ejemplo. Es decir, en el ejército hay pocas risas. Los desfiles son uniformidad, los uniformes son lo que son y las órdenes se cumplen sí o sí. Mientras que, bueno, pues un payaso o un bufón dentro de ese estamento lo que haría sería hacer estallar desde dentro esa propia rigidez, porque la cuestionaría. No hay nada más ridículo que un ser excesivamente serio, ¿no? Y no hay nada más fácilmente que más fácilmente pueda ser motivo de risa que alguien que va vestido y que va tanto por dentro como por fuera con esa rigidez impostada que nos vuelve tan tontos. Por poner un ejemplo, pues no había persona en su momento más fácil de ridiculizar que Adolf Hitler, y Chaplin lo supo ver y filmó y creó El Gran Dictador. Era muy fácil reírse de aquel esperpento humano, ¿no? Y en este caso, en los tiempos en los que vivimos, pues hay un ser por poner un ejemplo también, que es muy fácilmente que sea motivo de burla, que es Donald Trump. Yo creo que soporta mucho peor la burla que la crítica, digamos, argumental. No hay más que ver cómo está persiguiendo a los cómicos, cómo está persiguiendo a los presentadores que cuestionan su estatura, que a nuestro juicio es mínima, pero que para él es la mayor que puede alcanzar un ser humano, ¿no? Alguien que cree que merece el premio Nobel cuando lo único que está haciendo es instigar a las guerras y a los conflictos en todo el mundo, pues es un ser bastante ridículo, es un ser bastante estúpido, fácilmente parodiable. Otra cosa es que sea peligroso. Pero él, claro que sí, él teme muchísimo más al humor, estoy seguro, que a quien vaya a atacarle con dardos argumentales. Y el poder siempre ha tenido miedo al humor, precisamente porque el humor es escurridizo y porque el humor es flexible.
y porque es muy difícil partirle, digamos, el espinazo a un cómico porque se escapa como un pez, ¿no? Bueno, tampoco hay que ser tan, es decir, no soy ingenuo. Hay muchos bufones y mucha gente a la que le ha costado la vida precisamente el hecho de pretender reírse del poder. Han acabado en la hoguera o han acabado con la cabeza cortada. Pero es por algo, es porque desde el principio de los tiempos la risa, desde la rigidez del poder, se ha visto como un peligro tremendo, algo difícilmente dominable. ¿Tú crees que hay cosas con las que no se debe bromear? Es decir, eso, el famoso discurso de los límites del humor. ¿Tú crees que hay cuestiones en las que no se debe llegar a hacer humor? Yo más que cuestiones sobre las que no se debe hacer humor, creo que hay veces en las que uno está en un estatus en el que el ejercer humor contra alguien que no se puede defender es un acto de abuso. Y pongo, por ejemplo, pues esas burlas que vemos en las escuelas, el bullying, ¿no? El acoso Ujú. escolar. Ahí el humor deja de ser una herramienta de libertad para convertirse en una herramienta de represión del más débil. Entonces yo creo que los límites del humor estarían para mí en ese punto. Es decir, uno no debería o deberíamos intentar no reírnos de aquel que no se puede defender. Cuando el humor va dirigido contra alguien que es más poderoso que nosotros o que perfectamente se puede defender por sí mismo, yo diría que no deberíamos poner límites, ¿no? Siempre y cuando a lo mejor no lleguemos al insulto. A mí el insulto ya me parece que empieza a entrar en un espacio en el que desaparece el humor y empieza la agresión. Yo creo que el humor puede ser muy afilado y muy útil para criticar, siempre y cuando, pues, bueno, pues respete sobre todo a los más débiles que uno, ¿no? A veces pensamos que el humor es algo en sí mismo bueno, y yo creo que no. Yo creo que el humor puede ser utilizado de muy malas maneras y convertirse en un arma muy dolorosa para aquel que lo sufre, ¿no? Y puede ser una auténtica tortura, ¿no? Y si no te puedes defender de ello, pues entonces no deberías, quien ejerce esa manera de hacer humor no debería entrar en esos territorios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí hay límites y los límites estarían ahí, en no utilizar nunca el humor, sobre todo si es insultante contra alguien que es más débil que tú. Ujú. La profesión de humorista es también una profesión muy, muy empática, ¿no? Creo yo, ¿no? Porque precisamente esa concepción que tú tienes del humor es el disfrute, el compartir risas, pero siempre que no sean contra alguien que es inferior, que consideras inferior o al que quieres machacar porque está por debajo tuya, ¿no? Creo que eso Eso. es una concepción interesante, ¿no? Porque dentro de los múltiples debates sobre los límites del humor, sobre todo hay quien está apostando por la tesis de que hay de cosas sobre las que es mejor no bromear y precisamente no concibe quiénes pueden ser víctimas de ese humor, más allá de los conceptos y de esas cosas que pueden estar más asociadas a ideologías un poco extremas en el lado derecho, ¿no? Ideologías totalitarias y de épocas donde hemos sufrido, en España, sin ir más lejos, censura en torno al humor, precisamente porque era un humor, como decíamos antes, concebido de forma peligrosa por el poder y eso es algo que creo que esa experiencia tú la tienes y la conoces de tu familia, sea en la profesión humorística, o sea, de la censura que se ejerció en los años de la represión franquista para que no hiciéramos, para que no dijéramos, para que no habláramos y no propagáramos ciertas ideas. Tú has estado muy vinculado al sindicalismo, ¿no? ¿Qué ha significado para ti y para tu familia el sindicalismo y concretamente la CNT? Bueno, mi abuelo fue quien pertenecía a la CNT y quien bueno, pues en el conflicto, en la guerra, después del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, él no dudó en ningún momento, y aunque tenía hijos y estaba, bueno, pues casado, en marcharse de casa para enfrentarse a aquellos que pretendían y que arremetían violentamente contra la democracia y contra la libertad. Y él lo hacía desde un punto de vista, bueno, pues de sindicalista, de anarquista, convencido de que no se puede dejar en manos de los demás la defensa de la libertad y de los derechos humanos. Entonces yo creo que yo no le llegué a conocer, porque él murió 11 años antes que yo naciera,
pero sí que era un hombre que dejó una huella tan profunda en todos los que le rodeaban que desde que prácticamente tengo uso de razón me ha interesado su figura, he querido saber más de él. Creo que cuando hay una persona que realmente mantiene unos principios, los defiende, poniendo en peligro su vida y no duda en ningún momento en que eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Genera un halo a su alrededor de empatía y de admiración. Y es curioso eso, que yo a mi abuelo no le conocí, pero solamente lo que oía hablar en el entorno familiar y en el entorno de las amistades suyas que todavía vivían y que me decían pues cosas del tipo de, ay, tu abuelo, qué hombre más interesante, ay, tu abuelo, qué valiente era, ay, tu abuelo, qué consecuente, cómo luchó, no se rindió nunca. Ese tipo de actitudes en la vida yo creo que marcan y dejan una huella imborrable que yo creo que ahora mismo pues yo la sigo sintiendo, pese a que ya digo que no le conocí personalmente, pero sí me he dedicado a buscar y a curiosear y a intentar recabar datos acerca de cómo vivió, de por qué vivió así, de por qué ese grado de compromiso le llevó pues hasta esos límites, ¿no? Hasta dejar a su familia, marcharse al frente y pasar 3 años en las trincheras y después pues sufrir la persecución, escapar a Francia, estar en un campo de refugiados, volver después a España para estar junto a su familia, tener que esconderse. Es decir, todos esos sinsabores que tuvo que tener en la vida precisamente por su consecuencia y por querer defender su forma de ver y de entender la sociedad, no le importó llevarlos a cabo. Es decir, yo creo que él murió completamente convencido de que su vida había sido dura, pero que no podría haber sido de otra manera, que tenía que comportarse y tenía que actuar de la manera que actuó. Y eso, cuando te llega, aunque no hayas conocido a esa persona, sí que acaba por convertirle en un referente constante. Yo estoy, bueno, tengo en casa una fotografía, un cuadro pintado por un amigo de mi abuelo, para que no se me olvide nunca, porque creo que es un referente, porque creo que dentro de mi familia es la persona más cercana que he tenido y aún sin conocerle, que más me ha inspirado en lo que tiene que ver con el compromiso social y por el derecho de las libertades. Él no pertenecía a un partido, pertenecía a un sindicato y bueno, pues todo esto le vino precisamente de ese compromiso social y de ese deseo de ser consecuente con lo que había ido acumulando en su pensamiento y en su espíritu a lo largo de su vida. Lo mismo hicieron sus hermanos y bueno, yo creo que era una familia bastante, bastante luchadora. Yo creo que eso también pues acaba por traspasar generaciones y por hacer que los que estamos ahora mismo en el mundo y que somos herederos suyos no queramos enturbiar, ¿no? Que queremos parecernos a él, mi hermano, yo, mis primas, todos tenemos a mi abuelo como un referente ético, moral, político, bueno, sindical, alguien que merece la pena comentar en todas las encuentros familiares. Tu abuelo tuvo que exiliarse a Francia, a un campo de refugiados. Hubo mucha gente que se exilió, que huyó de la guerra, que huyó de la dictadura, huyó de un genocidio. Hay también gente que tuvo que marcharse sencillamente para buscar trabajo, con independencia de cuáles fueran sus ideas políticas, ¿no? Somos un país que ha estado lleno de emigrantes y en cambio un país donde se ha conseguido, y me gustaría que compartiéramos por qué, se ha conseguido que nos olvidemos tanto de que fuimos emigrantes y que hoy denostemos, o mucha gente denoste, de la emigración, de la gente que viene aquí también para ganarse el pan o huyendo de guerras, de miserias. ¿Cómo se puede olvidar algo que nos representó tanto durante décadas? Bueno, es una pregunta interesante, pero no tengo una respuesta. Yo creo que, hombre, o la respuesta que se me ocurre quizá sea demasiado pesimista. Yo creo que es que el ser humano, eh, bueno, pues a ver, claro, el ser humano engloba demasiadas cosas como para poder definirlo con un determinado término, pero yo creo que abunda muchísimo esa desmemoria, es muy peligrosa. Y lamentablemente, ya sea porque olvidarse o mirar hacia otro lado nos ayuda a vivir mejor, es una tentación de la que difícilmente escapamos, ¿no?
Y cuando hay generaciones de por medio, pues todavía entiendo bueno, que sí, que nuestros abuelos tuvieron que emigrar, nuestros padres, algunos después durante la dictadura tuvieron que ir a otros países a buscarse las habichuelas y trabajar, pero quienes ahora viven en un país en el que parece que en vez de ser emisor de migrantes es receptor. mm, Ni siquiera creo que se trate de olvido, yo creo que es una cuestión de egoísmo, yo creo que es una cuestión de falta de empatía, que en definitiva, que todo este tipo de cuestiones hay que estar cultivándolas constantemente. La solidaridad me parece que no es algo que aparezca como una flor espontánea, sino que yo creo que desde que somos pequeños, y a los pequeños que nos rodean, debemos irles inculcando estos valores. Debemos hacerles ver lo importante que es no despreciar y no infravalorar a la gente que tienes contigo. No distinguir por un color de piel, por una religión diferente, no considerar que vives en un lugar rico para siempre, sino que eso puede acabar siendo, bueno, pues muy diferente. Yo, una reflexión que hice enseguida fue mi abuelo, cuando nació en 1902 en España, él no pensaba nunca que fuera a tener que escapar de un país, porque le fueran a perseguir por sus ideas políticas, y a riesgo de que lo mataran. Eso ocurrió. Ahora parece imposible que eso ocurra en nuestro país, pero si no tenemos cuidado, podrá volver a ocurrir. Es decir, los hitos y las libertades conseguidas y los derechos conseguidos tienen que seguir siendo defendidos a brazo partido y día a día. Entonces, bueno, pues quien ha tenido padres migrantes y ahora desprecia a quienes vienen a España o intenta hacerles, convertirlos en víctimas de su odio, mm, yo creo que en el fondo de lo que adolecen es de una gran ignorancia y de haber sido abducidos por un discurso muy facilón en el que culpabilizar de todos los males que nos rodean a los más débiles es lo más fácil, ¿no? Es decir, en lugar de culpabilizar a quienes tienen las responsabilidades en cuestiones sanitarias, que son nuestros políticos, pues culpamos a los migrantes porque también quieren ser atendidos, cuando realmente el problema no está ahí. El problema está en que hay una sanidad infradotada económicamente. Vivimos en un país lo suficientemente rico como para aceptar a mucha más gente de la que ahora mismo ya está entre nosotros. Luego la ignorancia nos lleva también a pensar o a no darnos cuenta de que esta gente que viene no solamente no nos resta, sino que nos suma. Es decir, que aporta tanto a nuestra cultura como a nuestra economía mucha riqueza. Un ser humano al lado que trabaja es un ser humano que está contribuyendo a que la sociedad prospere y estemos todos muchísimo mejor, ¿no? Esa mezquindad de pensamiento que nos lleva a culpabilizar y a victimizar y a acusar al más débil, con quien más fácil es ensañarse. Antes hablábamos del humor, ¿no? Y de la poca gracia que puede tener hacer bromas con los más débiles, pues en este caso es lo mismo. Es decir, pretender echar las culpas a aquellos que menos la tienen, y que además están necesitados de un lugar porque en su país están muriendo de hambre o están siendo perseguidos por la cuestión que sea, es un problema de ignorancia y de profundo egoísmo. Creo que la desmemoria tiene un factor de culpa. Creo que también en los discursos facilones, distribuidos a través de redes y a través de discursos eh, excesivamente simplistas y sin análisis, también tienen la culpa. Pero lamentablemente también pienso que en el trasfondo de cada ser humano también hay algo como egoísta que debemos educar y que debemos intentar transformar, como decía hace un momento, pues desde la infancia, ¿no? Enseñar a compartir, enseñar a no discriminar. Mm, es una labor de todos, y creo
que tenemos mucho trabajo por ahí. Yo también me pregunto cómo es posible que la gente se olvide tan pronto de que fuimos un país de emigrantes. Pero lo único que podemos hacer es intentar recordarlo y no lamentarnos y no insultar tampoco al que a lo mejor ha caído en las redes de ese discurso facilón y estúpido, sino intentar hacerle ver que está equivocado, ¿no? Que es un problema que si lee más, que si se informa mejor, probablemente cambie de idea y que si habla directamente con aquellas personas a las que ataca, en lugar de agredirlas y tener un prejuicio permanente sobre ellas, pues seguramente descubrirá un ser humano maravilloso. Es decir, probablemente la cura de esta gente estaría en hacerles convivir con ellos, en escucharles, en que su condena no fuera tanto, no sé, la que sea, como la de acercarse, la de realmente convivir y la de realmente entender de dónde vienen, por qué están donde están y qué es lo que nos pueden aportar, que es muchísimo. Creo que es un problema de ignorancia. El racista, el xenófobo, es un profundo ignorante. Pero también yo estoy totalmente de acuerdo contigo que hay que educar, ¿no? Educar en solidaria, educar en empatía, pero en buena parte la desmemoria es fruto de que, más allá de que de generación en generación quizás no ha habido en algunas familias la preocupación suficiente por contar de dónde venimos, quiénes fueron antes que nosotros, quiénes fueron víctimas de la represión o quiénes tuvieron que emigrar, porque en España no había una situación económica especialmente boyante para la clase trabajadora, ¿no? Pero quizás también ha habido una responsabilidad, no sé si llamar la culpa por parte de quienes nos han gobernado, obviando que en los planes educativos nos cuenten cómo fue España en las épocas más cercanas. Y nos hemos estudiado, gente que hemos nacido en los 70, en los 80, en los 90, nos hemos estudiado toda la dinastía de los Austria, conocemos todos los Borbones que han robado en España, aunque no nos hayan contado en las escuelas que se dedicaban a robar, sino a hacer grandes obras, y en cambio no nos han contado, le han dedicado solamente una clase o dos quizás a lo que fue la guerra civil, lo que fue la dictadura, y no nos la han contado precisamente del todo bien, ¿no? Completamente de acuerdo. Creo que uno de las fallas más importantes de esto que hemos llamado transición ha sido precisamente la falta de valor para condenar de una manera clara lo que fue la dictadura. Y que probablemente eso haya generado que en estos momentos exista gente que siga pensando que aquello no era tan malo. Eh, que incluso se vivía mejor, ¿no? Esta frase tan manida y que se ha escuchado y que ahora parece que es una cantinela, ¿no? Que en la dictadura o con Franco se podría vivir mejor. No sé. Y yo que nací antes también, tampoco estudié la guerra civil. Y la parte de la guerra civil que estudié, bueno, pues era quizá demasiado escorada hacia, hacia la complicidad, ¿no? Con quienes tuvieron la responsabilidad absoluta de aquella tragedia, que fueron quienes se levantaron en armas y quienes violaron el régimen que había sido votado y elegido por los ciudadanos. Y hasta el punto de que hoy en día vivimos en una monarquía que es heredera directa de aquella dictadura. No sé qué hubiera habido que hacer en su momento, ni si, bueno, tendríamos que haber exigido un referéndum al menos sobre si también los ciudadanos y las ciudadanas queríamos la monarquía, una vez que ya Franco murió. Pero todo aquello se obvió por miedo, todo aquello se obvió porque, bueno, no meneemos más las cosas, que puede ser peor y puede ser muy peligroso y podemos desestabilizar el país. Y ahí estaban pues, los militares constantemente con sus sables a punto de salir, incluso y de sacarlos, incluso bueno, la intentona de golpe de Estado del 23F, esa sonada constante de sables en los cuarteles que había por la época, pues probablemente propició que esa transición se hiciera sin el rigor necesario
y sin que, pues, por ejemplo, en el caso de lo que tú comentabas, a los programas escolares se llevase claramente un estudio pormenorizado de qué es lo que había pasado en la guerra, de por qué había estallado y sobre todo de qué es lo que había pasado durante los años posteriores en los que esa guerra se eternizó y los vencedores siguieron machacando y siguieron reprimiendo y siguieron haciendo la vida imposible a quienes no estaban en su cuerda ideológica. Eso yo creo que ahora lo estamos pagando. Creo que si durante algunos años estuvimos vacunados contra esta horda ultraderechista que está ocupando el mundo, es decir, si llegamos un poquito tarde, bueno, pues fue quizá porque teníamos un poco vivo ese espíritu, pero enseguida gran parte de la sociedad se ha lanzado, ¿no? En brazos de este discurso del odio y de este discurso apologístico de la dictadura y de la figura del dictador. Nuevamente vuelvo a la ignorancia. Si hubiéramos estudiado a fondo esto, seguramente, y estuviéramos más formados, pues no nos dejaríamos convencer tan fácilmente de esa estúpida idea de que con una dictadura se vive mejor que en democracia. La más imperfecta de las democracias es muchísimo mejor siempre que cualquier tipo de dictadura. Y la nuestra fue de las más sangrientas, con lo cual muy mal tendría que estar nuestra democracia para poder decir con razón que entonces estábamos mejor que ahora. Es completamente absurdo, ridículo y en boca de quien lo diga, pues o es fruto de la ignorancia o es fruto de una mala fe absoluta. Sí, sí, en los programas de estudios, y yo lo sé porque con mis hijos, que ya son mayores, lo he hablado muchas veces, la guerra civil no se ha estudiado y, no, y la dictadura muchísimo menos. Lo que ha quedado es ahí, bueno, ahora en el recuerdo, y hace ya 50 años que el dictador murió, un recuerdo por lo tanto muy lejano que en las nuevas generaciones pues no tiene la fuerza que debería tener para rechazar este tipo bueno, pues de sociedades absolutamente deleznables y despreciables. A, a mí me, a mí me llama poderosamente la atención cómo de los pocos cambios que se han introducido a nivel de planes educativos, no ya relacionados siquiera con contarnos lo que pasó en esos años tan oscuros, no el dedicar muchas más horas, muchos más días de clases a contar y a contar muchas más cosas de las que hoy exponen los libros de historia de una forma muchísimo más veraz. Los pocos cambios que se han introducido hace unos años, en la época de Zapatero, cuando se introdujo la famosa educación para la ciudadanía, que no era más que educar en derechos humanos, educar en igualdad, en un poquito de empatía. La derecha de este país se escandalizó y llamaba a la asignatura de adoctrinamiento, ¿no? Como si fuera negativo adoctrinarnos en esos valores tan elementales, ¿no? ¿Qué harían si se planteara un cambio tan importante como el que estamos comentando, de contarnos qué pasó de verdad en el franquismo? Bueno, pues supongo que tienen mucho que ocultar y por eso se les sienta tan mal que este tipo de cuestiones se planteen. Bueno, tenemos otro caso sangrante, flagrante y terrorífico que tiene que ver con las fosas, ¿no? Las fosas de los fusilados durante el conflicto y durante la represión posterior. Eh, Le sienta muy mal a la derecha que se hable de aquello y no entienden que ni siquiera se trata de una cuestión de revancha ni de odio, sino que hay algo profundamente humano en la necesidad de recuperar los restos de alguien que te precedió y que sabes o no sabes dónde está enterrado. Y cuando descubres dónde está, lo que quieres es tenerlo porque descansas realmente. Cuando uno asiste a una ceremonia, a un sepelio, a un entierro de alguien que ha sido desenterrado de una fosa y que está siendo llevado en manos de un familiar a un enterramiento digno, digamos que el dolor y el sentimiento que uno nota en la atmósfera es exactamente igual al del entierro de alguien que murió hace 2 días. Es decir, si tú tienes a tu padre en una fosa y consigues sus restos y lo llevas a enterrar a un lugar donde tú crees que debe estar, ¿no? Y donde a él le hubiera gustado estar, esa emoción se despierta después de 40, 50 o los años que sean que esa persona ha muerto. El luto, el duelo,
es un proceso humano que hay que respetar. Y cuando uno tiene necesidad de recuperar los restos de un ser querido, no es un capricho, no es un deseo de venganza, no estás buscando agredir a aquella otra facción política o ideológica que causó y provocó su muerte, su asesinato, su fusilamiento. No, eso creo que te importa poco. Lo que quieres es recuperar esos restos para ponerlos en un lugar digno y descansar tú. Y decir, ahora sí, ahora ya puedo descansar porque mi padre, mi abuelo, mi familiar está reposando en un lugar digno de un ser humano y no en una fosa común, en una cuneta donde, bueno, pues no debería estar, sencillamente. El gran acto de reconciliación, si lo hubieran deseado, eh, mm, eh, por su parte, hubiera sido permitir que todas esas, y contribuir económicamente a que todas esas fosas fueran abiertas y a que salieran de allí todos esos restos y que fueran a ocupar lugares dignos. Entonces sí que estaríamos hablando probablemente de otra época, de otra etapa, de un país más sano. Mientras esta herida y este tumor, digamos, esté ahí, todo lo que ocurrió en aquella guerra no va a dejar de latir. Eh, los muertos siguen hablando desde donde están, sobre todo porque la memoria de quienes los queremos mantener vivos no nos deja olvidarlos. No podemos olvidarlos. Yo no tengo a ningún ser querido en una cuneta. Eh, pero entiendo perfectamente y empatizo con aquellas personas que desean recuperar a sus familiares enterrados en sitios donde solamente, bueno, pues uno debería enterrar y ni tan siquiera pues, a las bestias, ¿no? Creo que ellos entienden que eso es razonable, pero lo que no quieren es asumir, supongo, el precio de reconocer que aquello ocurrió y prefieren decir olvidemos y volvamos a tapar las fosas con otra fosa y con otro montón de cal y con otro montón de arena encima. Bueno, al final son estratos y sustratos que se van sucediendo de dolor y de un intento de hacer olvidar que no, que no van a conseguir. Es decir, si es que esto no, no, no puede parar hasta que no terminemos, hasta que no nos reconciliemos realmente y hasta que cada una de las personas que están en las fosas no salgan. Nos llaman pesados, nos llaman guerra civilistas. Me parece que somos de todo menos esos, las personas que deseamos trabajar y contribuir a que las fosas desaparezcan y se conviertan realmente en campos limpios, ¿no? Campos donde no haya nada que ocultar. Bueno, antes nos decían que no hablásemos tanto del franquismo, que eso había ocurrido hacía ya muchísimos años, pero ahora ya llegan al extremo de hablar ellos del franquismo con un revisionismo absolutamente repugnante. Hemos llegado a ver hasta un diputado de Vox narrar las proezas del franquismo y lo bien que se vivía en aquella época. Tú eres de La Rioja, tú eres de Sí. Logroño. Allí se produjo uno de los mayores niveles de represión de toda España y me gustaría que comentaras qué es la Barranca y quiénes fueron las mujeres de negro. La Barranca es un lugar en el que una grandísima fosa común en la que fueron enterrados muchos hombres, también mujeres, que eran fusilados y enterrados de una forma, bueno, pues indigna para ellos, pero la dignidad de las mujeres, de las viudas de aquellos hombres, provocó que durante ya el franquismo más duro, esa primera posguerra y luego durante todos los años que duró aquella dictadura, pues cada vez se fuera incrementando el número de visitas a la barranca. La barranca era bueno, pues una finca bajo cuya arena y tierra reposaban o habían sido enterrados cientos de hombres. Eh, las mujeres sabían que esos hombres estaban allí, sus maridos, sus padres, sus hermanos, y silenciosamente, de una forma, planteando una resistencia eh, muy pacífica, sin ningún tipo de arma y sin ningún tipo siquiera de consigna, ni gritos. Cada 1 de noviembre, el Día de Difuntos, empezaron a peregrinar hacia ese lugar, desde distintos pueblos. Y además, sin que hubiera
una coordinación promovida por ningún partido político ni ningún sindicato. Es decir, lo único que movía a aquellas mujeres era el corazón, el sentimiento de amor hacia los padres, los hermanos, hacia los hombres que habían sido enterrados allí. De una forma espontánea, este peregrinaje fue incrementándose en el número de personas que acudían allí. Y hay un documental que lo cuenta muy bien, que es Las mujeres de negro, y estas mujeres protagonizaron uno de los actos de valentía y de resistencia, yo creo que más hermosos y más loables que se puedan contar. Eran vigiladas por la Guardia Civil y además, bueno, pues altas competencias gubernamentales y ministeriales daban órdenes de que se vigilara porque aquello tenía pinta de ser bueno, pues algo más peligroso de lo que era. No era nada peligroso, a ellos les parecía peligroso porque suponía, mm, suponía mostrar claramente que no estaban dispuestas a olvidar lo que había ocurrido y que no estaban dispuestas a dejar a sus hombres reposar, porque reposar no es una palabra, es decir, ni descansar tampoco. Ellas querían que realmente reposaran y descansaran, no de aquella manera como si fueran perros. Aquel peregrinaje fue siendo cada vez mayor y la barranca se convirtió, pues, en pleno inicio de la transición, una vez muerto Franco, en un foco de atención para los franquistas, pero también para todos aquellos que deseaban una España limpia del todo, con lo cual, pues en el lapso de unos años, aquello dejó de ser un descampado que se llenaba de flores una vez al año para convertirse en un espacio digno, en un cementerio donde ahora se puede acudir para honrar la memoria de todos aquellos que fueron allí enterrados de esa manera. Es por esto por lo que decía que hay cosas que no se pueden eh, reprimir, que va mucho más allá de la ideología. El sentimiento de amor hacia un ser que ha sido maltratado, asesinado, y del cual tú ya solo tienes el recuerdo, no puede ser eliminado. Es decir, no puedes matar dos veces a una persona. Matarlo dos veces sería olvidarlos. Y eso es lo que estas mujeres no querían. Sabían que mantener viva su memoria era una manera de mantenerlos de alguna manera vivos, ¿no? Que la luz que todavía aquellos seres desprendían siguiera viva a través de ellas y de su acto de amor, cada 1 de noviembre, y acudiendo al lugar donde sabían que estaban sus cuerpos. Creo que es una historia terrorífica, pero al mismo tiempo también es edificante. El hecho de ver que por mucho miedo que se tenga, cuando no tienes, digamos, nada que ocultar y mucho que defender, no hay quien pueda contigo. Y aquellas mujeres son heroínas contemporáneas que merecen no solamente todo nuestro respeto, sino que se hable mucho de ellas para convertirlas también en referentes, ¿no? Para que de alguna manera quien se atreva a pensar que matar a una persona es suficiente para que se le olvide o para que desaparezca, no tiene razón. Eh, Aquellos que han muerto de una forma injusta siguen vivos a través de aquellos que pretenden que aquello no se olvide y que quieren seguir reivindicando la justicia, bueno, pues en nombre de aquellos que ya no tienen voz. Seguir dándoles voz a aquellos que se la quitaron es una manera, yo creo, de mantener viva la memoria. Y estas mujeres de la Barranca, eh, mm, pues bueno, ya quedan pocas y las que quedan son descendientes, hijos, hijas. En ese documental dan toda una muestra de lo importante que es precisamente esa resistencia y esa capacidad de no olvidar y de no traicionar a nuestros muertos olvidándolos. A lo largo de tu carrera has demostrado que el humor puede ser profundamente humano, generador de empatía, de solidaridad. Tú fuiste con Payasos Sin Fronteras a Gaza, a Irak y a Kosovo. ¿Cómo comenzó esa locura? De una locura tan cuerda como la de fundar Payasos Sin Fronteras. Payasos Sin Fronteras se creó en el año 93, creo recordar, 92,
Sí, en el 93. Y fue una idea nacida de la mente de un niño o una niña. No sé exactamente el sexo, pero sí que en un digamos, congreso celebrado en un colegio para hablar de la guerra que se estaba desarrollando en aquel momento, que era la guerra de la antigua Yugoslavia, planteaban a los niños posibles soluciones a la guerra, cómo podría acabarse con las guerras, cómo podría terminarse con ellas, con tanto sufrimiento como provocan, con tanto dolor, con tanto comercio con la sangre como elemento, ¿no? de pago. Y, y un niño o una niña, insisto, pues dijo, yo creo que si mandamos payasos a la guerra, eh, nadie se va a matar, porque cuando uno ríe, pues no, cuando uno se lo está pasando bien no tiene ganas de matar a nadie, ¿no? Esa idea fue recogida en el acta que estaban ellos eh, pues recogiendo las decisiones, y buscaron un payaso que fue Turtel Poltrona, que es el fundador de la ONG, y le propusieron ir pues no sé si en aquel momento era Serbia o Croacia, no sé muy bien cuál de las antiguas repúblicas soviéticas era, perdón, yugoslavas era, pero él aceptó, fue, y lo que le provocó, el impacto que le provocó aquel viaje fue tan brutal que se dio cuenta de que aquello no solamente no era una locura, sino que probablemente era el mejor camino que podíamos seguir todos los que nos sintiéramos payasos para hacer algo que tuviera un cierto sentido, ¿no? en este mundo tan violento. Los payasos, tradicionalmente, yo creo que, o yo al menos, me he sentido siempre como un inútil, ¿no? Socialmente hablando, quiero decir, bueno, hay gente que se dedica a curar a los demás, hay gente que se dedica a defender, pues ya sea legalmente, o sea, a través de la legalidad, o a través pues, de los medios que sean, ¿no? Activistas que defienden los derechos humanos. Pero los payasos, a fin de cuentas, ¿qué hacemos? Pues salir y hacer reír a la gente. Uno le quitaba importancia a eso hasta que, a través de Payasos Sin Fronteras, pues se nos han abierto los ojos y nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la risa, la importancia que tiene el humor, la importancia que tienen los discursos de paz en esa reconstrucción que viene después de un conflicto. Estábamos hablando hace un momento de la guerra civil y de cómo las heridas, muchas de esas heridas siguen abiertas, ¿no? Yo creo que una guerra es muy fácil empezarla, pero muy difícil terminarla, que cuando parece que la paz ya se ha instaurado, queda muchísimo tiempo por recorrer, porque el odio y el rencor van a seguir vivos durante muchísimo tiempo. Es tanto lo que hay que hacer que, bueno, pues con Payasos Sin Fronteras hemos entendido que no vamos a cambiar el mundo, que probablemente después de nuestros viajes nada sustancial se vaya a apreciar en los sitios en los que hemos estado, pero que, aunque no vayamos a cambiar el mundo, merece la pena seguir intentándolo y seguir haciendo lo poco que uno puede hacer, porque lo contrario es tirar la toalla, y lo contrario es dar la razón a quienes piensan que las cosas no tienen remedio. No se trata de ser supermanes, sino de asumir y desde nuestra vulnerabilidad y nuestra pequeñez, seguir siendo, seguir trabajando por un mundo mejor, que es, bueno, pues una expresión como muy manida, y que de tanto usarla parece que no tiene demasiado valor, pero luchar porque el mundo sea mejor, y cuando hablo del mundo no hablo del mundo en general, sino de lo que tienes alrededor, de que aquellas personas que tienes más cerca tengan una vida más digna. Bueno, pues merece la pena, y que lo que uno puede hacer en un campo de refugiados durante los 15 o 20 días que dura una expedición, pues desde luego a simple vista es poco, pero estamos convencidos, y lo hemos podido ir viendo, que estos son una especie de semillas que quedan plantadas sobre todo en el corazón y en el alma de los niños y las niñas que nos ven. Representamos en Payasos Sin Fronteras al adulto que no es violento, al adulto que no empuña armas, al adulto que recurre al juego
y a la empatía para relacionarse con los demás, al adulto que permite que se rían de él para provocar una fiesta a su alrededor, al adulto que con un elemento muy sencillo, como es una nariz roja o cualquier cosa pequeña que tenga entre sus manos, es capaz de generar un momento de luz bueno, y de ilusión. Y nos hemos dado cuenta de que despertar la risa o la carcajada en un momento determinado tiene valor, pero que es que eso se proyecta después en el tiempo. Hay niños que después de años de haber estado con ellos volvemos a los sitios y nos reconocen, a lo mejor no a la persona propiamente, pero sí a la institución, Ujú. a esos, a ese, esa troupe de locos y de locas que desembarcan y bajan de un camión y se ponen a andar en monociclo o se ponen a jugar con mazas que andan sobre un cable tenso, que de pronto pues juegan con ellos, que se tiran, que echan un jarro de agua por la cabeza. Es decir, todo ese tipo de juegos tan sencillos dan una imagen del ser humano noble, una imagen del ser humano mm, eh, que mira hacia la convivencia. Y queremos pensar que todo eso queda en algún lugar de aquellas personas que lo ven y que frente a tanto horror y tanto dolor y tanta miseria y tanto odio, pues que siguen siendo muy necesarios, quizá cada vez más, este tipo de actos, este tipo de testimonios pequeños, pero queremos pensar que muy valiosos. Y cuando digo valiosos, pues me refiero a valiosos en el sentido más amplio de la palabra. Conseguir despertar la risa de un niño o de una niña que está viviendo un conflicto bélico no tiene precio. Es decir, no se puede valorar, no puedes decir, pues esto vale tantos millones o tantos miles de euros. Mm, estamos hablando de ligas diferentes, estamos hablando de planos distintos de realidad. La sonrisa de un niño no tiene precio porque no la tiene, es decir, porque el dinero va por otro lado y porque afortunadamente no se puede comprar. Es decir, cuando vas a cuantificar lo que ha supuesto una expedición y dices, hemos estado actuando para tantos cientos de personas que han estado contentos durante este tiempo y que van a seguir recordando esto durante mucho tiempo más y que eso supone un hálito de esperanza para ellos. ¿Cómo cuantificas eso? No lo sé. Cuantificar el número de vacunas que se ponen o el número de gafas de sol que se llevan a los sitios donde hacen falta o el número de, pues no sé, de edificios que se construyen o de pozos que se sanean, quizás sea más fácil contabilizar lo que vale la alegría de una comunidad determinada durante los días en los que estás, no se puede. Por eso precisamente creo que tiene tanto valor, porque es Tiene, incalculable. tiene valor porque va mucho más allá del disfrute, de la alegría, de la risa momentánea, porque es como tú dices, es plantar en Sí, tierra quemada una semilla de eso cambio es. y que a futuro puedes valorar lo útil que ha sido, lo cual es un elemento maravilloso. Pero yo creo que tú también te llevarías, imagino, alguna experiencia vital, algún aprendizaje de esas personas que tanto estaban sufriendo y de esos niños especialmente que te haya provocado cambios en ti, ¿no? El que te hayas removido de alguna manera experiencias que hayas vivido allí y te hayas traído a España. Sí, cuando estás viviendo ese tipo de situaciones, pues te das cuenta de que, bueno, tú aportas lo que puedes, pero que quienes están realmente aportándote son esas personas. Porque afortunadamente para nosotros, pero normalmente lo que ocurre es que esas realidades las vivimos y las vemos y las sentimos a través de pantallas, de televisión, de noticias, ahora el móvil, pero cuando tienes la ocasión de traspasar esa frontera, digamos, virtual y vivir en lo real con ellos, eh, empatizas de una manera que antes no ocurría. O sea, cuando montas en un avión y a pocas horas te das cuenta de que estás en el corazón del dolor y del terror, dices, eres consciente de lo cerca que estás de eso, ¿no? Es decir, las televisiones y las noticias, bueno, alejan, creo, en cierto modo, el dolor, te hace verlo como casi como si fuera ficción, como una película, como algo que no tiene que ver contigo. En cambio, cuando convives con estas personas y hablas con ellos y te cuentan su realidad y la ves y la palpas, vuelves a tu casa con la sensación de que no tienes ningún derecho, que sería
altamente condenable que te permitieras el lujo de olvidarles, ¿no? Y de hecho siempre hay una constante en todos los viajes y es que te piden que hables de lo que has visto, que hables de ellos, que la única posibilidad que tienen de salir de esa situación en la que están es precisamente que esa situación se conozca. No sé si no es también un acto de ingenuidad, ¿no? El pensarlo, pero creo que si hay un camino es ese, el de, el de hablar de estas cuestiones, el de sentir que no están lejos, sino que que son tus vecinos y que de la misma manera que mi abuelo fue refugiado en un momento determinado sin haberlo sido, sin haber soñado ni pensado nunca que podría haberlo sido, yo a lo mejor no lo pienso, pero mañana me puedo ver en esa situación. Tal y como está el mundo, uno la verdad es que no, ya no puede dar nada por seguro. O sea, que estamos expuestos a cambios constantes, que no lo han elegido, además, esa situación. Entonces, pues cuando estás en un hospital de Bagdad y ves los niños heridos a los que les falta una pierna, otros que están mutilados, incluso ya diría yo que psicológicamente para el resto de sus vidas, mm, tomas tierra directamente y son imágenes que no puedes olvidar. O cuando ves a un niño herido que se está recuperando y que está riéndose contigo mientras tiene la mano completamente llena de hierros por el efecto de estallido de una mina, con su cara también marcada por el estallido, pero que sigue riéndose, que sigue queriendo jugar, te das cuenta bueno, pues de que somos supervivientes, ¿no? Y que por muy doloroso que sea lo que nos pasa, lo que queremos es seguir viviendo, seguir tirando hacia adelante. Y sobre todo lo que yo he aprendido es que no tengo derecho a mirar hacia otro lado ni a olvidar, y lo que tengo constantemente es una sensación de hacer poco, ¿no? De, de- de que sería necesario implicarse muchísimo más. Y hay un reproche constante en mí a la falta de implicación como ciudadano de a pie. Bueno, pues es lo que puedo hacer. Y está muy bien condenar a los gobiernos y a quienes tienen muchísimo poder porque no hacen las cosas, pero luego yo creo que desde el fuero individual de cada uno de los ciudadanos se puede hacer muchísimo más de lo que se hace, y yo eso me lo reprocho, pues yo creo que prácticamente a diario. Vivo muy bien, podría hacer muchísimo mejor, o sea, muchísimas más cosas, y no las hago. Y eso me tortura, la verdad. O sea, que esa es una parte un tanto negativa de esta experiencia. No me ha hecho sentir cómodo, es decir, no he vuelto y he dicho, bueno, yo ya he aportado mi cuota de solidaridad, ya me puedo quedar tranquilo. Es al contrario. Lo que digo es, tendría que estar allí, tendría que estar más implicado. Es decir, lejos de hacerme sentir mejor, creo que me hace autocriticarme más. Hoy sería imposible Payasos sin Fronteras en Palestina. No, de hecho, ahora mismo no se puede entrar. Ahora mismo, y a Gaza muchísimo menos, vamos. No, no, ahora mismo cualquier organización que busque apoyar, ya sea de esta manera tan simple, con unas actuaciones de payasos al pueblo palestino, va a ser considerado como una actividad terrorista. El Estado de Israel ha terminado siendo, o sea, lo que ya sabíamos que era, pero que ya no tienen ninguna necesidad de esconderse, dado que durante todos los años que llevan existiendo como Estado no han hecho ni puñetero caso a las resoluciones de Naciones Unidas y no han recibido ningún tipo de sanción internacional. Pues ahora yo creo que ya consideran que tienen patente de corso para hacer cualquier cosa, y así lo han demostrado y lo siguen demostrando. No, ahora mismo Payasos sin Fronteras, pues si es la propia UNRWA, se considera un grupo terrorista. Están tan enfermos, tan contaminados de su dogmatismo, que cualquiera que tenga la más mínima pega o crítica a ese Estado inmediatamente va a ser considerado antisemita y va a ser considerado terrorista peligroso. Hay un problema muy grave ahora mismo con Israel,
que bueno, yo confío en que, no lo sé, no sé de qué manera, pero confío en que el paso del tiempo pues haga que la sociedad israelí abra los ojos y no decida depositar su confianza en políticos tan sanguinarios y tan criminales como los que ahora mismo están gobernando. ¿Tú has dicho alguna vez que el humor es una forma de resistencia? ¿De resistencia contra qué exactamente? Pues en principio podríamos hablar de la resistencia individual, ¿no? Es decir, de cómo uno es capaz de resistir ante las adversidades. Pues el humor te permite ser más fuerte precisamente porque te hace más flexible. Porque lejos la rigidez puede llevar a que te partas, ¿no? Con los golpes, mientras que con el humor uno se hace más encajador de dificultades y ayuda a sobrevolarlas, ¿no? A verlas desde otro punto de vista y por lo tanto a soportarlas mejor. Creo que individualmente ayuda a, a resistir, a tener una visión del mundo que te permita no rendirte a la primera de cambio, sino estar dispuesto a levantarte nuevamente. Es decir, sí, me han dado un golpazo, he tropezado, me han empujado, he caído, me están dando zascas por doquier, pero yo me voy a volver a levantar, porque a través del sentido del humor y de reírme de aquellos que son capaces de hacerme esto o de mí mismo, en lugar de victimizarme, ser capaz de convertirme, pues eso, en mi propio hazme reír, yo creo que me hago más fuerte, más resistente. Y luego yo creo que las sociedades, pues también, cuando tienen una buena dosis de sentido del humor frente a la adversidad, se hacen más resilientes y menos sufrientes, ¿no? El humor es como esa beta vital que, que mientras esté viva mantiene la esperanza de que las cosas vayan a cambiar, ¿no? Si en el momento peor de tu vida tú eres capaz de reír, es porque todavía te queda la esperanza de que aquello vaya a pasar, ese dolor inmediato que te está haciendo daño. Cuando estás en un velatorio, cuando un ser querido acaba de morir, estás hecho polvo, pero algo, si aparece una dosis, una ráfaga de humor en el momento en el que peor estás, algo que te permite esbozar una sonrisa, algo dentro de ti te está diciendo, esto que estás pasando es terrible, pero lo vas a superar. Entonces yo en ese sentido creo que el humor nos aleja de la depresión, nos aleja de la ansiedad y nos lleva a situaciones de comodidad, más de aceptación, de decir, bien, esto ha ocurrido, pero no es el fin. Esto ha ocurrido, pero puedo darle la vuelta. Esto ha ocurrido, pero puedo seguir luchando. No es el final del camino. No estoy acabado, porque todavía me puedo reír y todavía puedo reírme de mi situación y de la de aquel que pretende hacerme daño. Ayuda a relativizar. Esto creo que ya lo he dicho. Pero el humor es un reconstituyente. Cuando alguien, aunque no pretenda, aun- voy a poner, por ejemplo, a los niños, ¿no? Cuando tienes cerca un niño que te hace reír sin que él sea un payaso, ni pretenda hacerte reír, sino sencillamente que con su frescura, su forma de mirar el mundo te disuelve a ti esas telarañas y esas calcificaciones que hacen que te hayas vuelto una persona cabreada constantemente, te das cuenta de qué importante es tener cerca a alguien que te reconstruya, ¿no? Yo ahora lo veo con mi nieta. Pues mi nieta es una persona muy joven, tiene 2 años y medio, y ella no es consciente de lo feliz que hace a la gente que la rodea, ¿no? Pero lo hace precisamente por esa capacidad para ver el mundo con ojos muy limpios. Entonces, si fuéramos capaces los payasos de recuperar esa forma de mirar de los niños, pues seguramente seríamos capaces de hacer que todo a nuestro alrededor brillara mejor y con más luz. Yo creo que sí, yo por propia experiencia, en los peores momentos he necesitado del humor para salir adelante
Y cuando he visto lo que el humor puede hacer en estos lugares que visitamos con Payasos Sin Fronteras, pues creo que he constatado, he metido como los dedos en la llaga, ¿no? Como Santo Tomás, para darme cuenta de que efectivamente esto es así. Tenemos una parte muy negra y muy oscura los seres humanos, pero tenemos otra muy luminosa, muy creativa, y que tiene que ver no solamente con el humor y con la risa, sino con esa capacidad creativa que hace que nos ilusionemos y que no perdamos la esperanza y que sintamos que siempre es posible levantarse después de una hostia. Entonces, pues el humor ayuda a resistir, ayuda a mantenerse fuerte. Y no sé, cuando uno va, pues incluso a ser fusilado, pero se permite hacer una broma, aquello de pronto se debe de convertir en una fiesta muy especial para uno mismo. Oye, hay una especie de intrusismo profesional en el sector de la política sobre lo que hacéis los payasos, los cómicos. Yo creo que hay mucho político que intenta dárselas de gracioso y no tiene ni puñetera gracia. ¿Tú recuerdas alguna anécdota que hayamos vivido en los últimos tiempos de ese tipo de políticos que quieren ser graciosos? Bueno, se producen todos los días, ¿no? Este tipo de frases o de manifestaciones. Ahora me viene a la cabeza pues una de Feijóo cuando antes de las vacaciones decía que las vacaciones estaban sobrevaloradas. Él yo creo que pretendía ser gracioso, pero desde el lugar en el que él está, bueno, pues habrá mucha gente que pensaría, ¿qué me quieres decir con eso, no? Has pretendido hacer una gracia, pero seguramente lo que has hecho ha sido insultarme. Es decir, hay gente que no puede tener vacaciones, hay gente que no se lo puede permitir. Y uno, no, yo creo que para tener gracia y ejercer el sentido del humor hace falta un cierto grado de inteligencia. Y ¿Qué de, estás y de insinuando? ¿Qué estás insinuando sobre Facebook? No, bueno, no insinúo nada, simplemente he dicho lo que he dicho, pero hay que tener también sentido de la oportunidad, ¿no? Y, y quizá no es el momento, ni eres la persona adecuada para hacer bromas sobre las vacaciones. Estaría muy bien, yo creo, que fueran capaces de ponerse ellos en el foco de la burla. Es decir, yo no he visto a ningún político que sea capaz, que tenga las narices y el valor de reírse de sí mismo, de ponerse en el disparadero, de hacer una broma sobre sí mismo, de ponerse en el lugar del perdedor, del ridículo y del vulnerable. No, la mofa siempre va dirigida contra otros. Bueno, cuando eres un ser vulnerable y pequeñito, reírte del que está por encima es casi un acto de legítima defensa, pero cuando tú tienes el poder de reírte de otros, incluso aunque estén a tu misma altura, no tiene demasiada gracia. La verdadera pirueta sería reírte de ti mismo. Sería pues eso, ser capaz de burlarte de tu falta de pericia verbal o de tu torpeza a la hora de, no sé, pues de hacer lo que sea, ¿no? No, yo creo o sea, que algunas veces pretenden ser graciosos, pero cuando pretenden ser graciosos lo que consiguen es todo lo contrario, ¿no? Convertirse en unos desgraciados. En alguien que no está, que no sabe por qué hace las cosas. Y luego, para el humor, yo creo que hace falta cierto grado de espontaneidad. Y los discursos de los políticos están muy teledirigidos y muy dirigidos, están ya muy programados. Entonces creo que ellos mismos sienten la presión a decir algo inconveniente y les falta frescura. Y cuando la tienen, pues muchas veces no es la frescura que uno desearía, porque también meten la pata. Pero lo tienen complicado. Lo tienen complicado porque yo creo que la espontaneidad, sobre todo ya en este momento de la historia en el que estamos, en los políticos no se permite. Yo creo que están muy mal asesorados, pero muy asesorados constantemente en cómo tienen que ir vestidos a los sitios, en cómo tienen que hablar, en qué cosas tienen que decir, en cómo tienen que mirar a la cámara, en cómo tienen que ser los silencios. Y eso yo creo que lamentablemente me parece que es una cuestión que va más allá de tener un buen coach.
tienes que tener algo que seguramente se te ha ido marchitando con el paso del tiempo, porque quien está en una guerra o en una carrera por conseguir a base de codazos colocarse bien en un partido político para ser candidato y demás, pues generalmente acaba siendo pues alguien que ha perdido la frescura y alguien que ha perdido ya pues la capacidad de sorpresa para los demás. Eh, no sé si hay alguien que todavía me hace reír, por hablar en términos positivos y ya no en negativos, sino criticar, sería Rufián. A mí Rufián me parece que es una persona que tiene capacidad desde su escaño para todavía sorprender y para hablar con frescura y bueno, pues incluso yo diría que para resultar simpático hasta a los adversarios. Pienso. Pero mira, el único político reciente que se ha pasado a la comedia es Rajoy, que va a ser uno de los, te iba a decir protagonistas, quizás no hasta tal nivel, pero va a ser el coach político de Santiago Segura en Torrente 6. No Sí. sé si. Sí, sí, es el ideólogo al final que va a ayudarle a montar su partido de extrema derecha, cosa que me parece bien porque pega mucho con lo que es Rajoy a fin de cuentas. Ah, no lo sabía. Sí, 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 sí. No lo sabía. Bueno, pues es interesante. Bueno, pues mira, a lo mejor el tío ha encontrado ahí una forma de reírse de sí mismo, ¿no? No lo sé. Ya veremos. A ver si es capaz. Sí, oye, tú publicaste hace algunos años que dependía de nosotros como sociedad que el cáncer de Vox no se convirtiera en metástasis. ¿Tú crees que ya está en fase de metástasis? ¿Está cercano? Pues aquello provocó una polvareda tremenda. Era una metáfora que para muchos de ellos fue desafortunada porque consideraban que yo no tenía respeto por los enfermos de cáncer. Debe ser que yo no tenía respeto por mi propia madre. En aquel momento que escribí eso estaba sufriendo un cáncer y además con metástasis y que murió a causa de ese cáncer. Quizá precisamente el hecho de estar viviendo en aquel momento esa situación fue lo que me llevó a encontrar esa metáfora, ¿no? Porque veía venir, pues eso, esa extrema derecha recalcitrante y peligrosa. Y lo que temía, pues yo creo que sí, que ya está en un estado de contaminación bastante avanzado, sobre todo en lo que tiene que ver con el Partido Popular, ¿no? Ha llegado un momento en el que ya no sé si hablar de metástasis para que no se ofendan, no se me ofenda a nadie, pero sí que han conseguido, y ellos lo saben perfectamente, infiltrar su ideología, su poder mediático, el valor de las encuestas que les dan cada vez con mejores resultados, para condicionar a todo un partido que se las daba de ser la alternativa, ¿no? Y la gran oposición a este gobierno progresista que tenemos. Yo creo que sí, yo creo que ahora mismo, ya digo, no sé si hablar de metástasis, pero sí de una contaminación absoluta de la ideología de la extrema derecha en lo que podríamos considerar una derecha, en otros tiempos una derecha moderada, y que bueno, pues podría ser muy sano que estuviera fuerte, ¿no? Para el resto de la nación. Ahora mismo me parece que el hecho de que esa derecha moderada esté tan contaminada por la ultraderecha salvaje, no es bueno para ellos, pero no es bueno para nosotros tampoco, los que no participamos de esa ideología. Creo que se han hecho demasiado fuertes. Y además que probablemente se trate de un gigante con pies de barro que cualquier día se va a desmoronar, porque en sus bases yo creo que lo que tiene es pues mucha demagogia, muchísima mentira, muchísimo bulo, y muchísima capacidad para engañar. Espero que sea así, pero ahora mismo lamentablemente les va muy bien y ellos lo saben. Insisto, metástasis, pues no lo sé, pero desde luego se han extendido sus ramificaciones y tienen a más de uno cogido por las narices, por no decir otra cosa. ¿Tú crees que para curar ese odio a tanta gente a la que se le han inoculado ese virus, es necesario que lleguen al poder y nos peguemos el cachiporrazo y la gente se dé cuenta de lo que había detrás? ¿O hay otras formas de curar el odio que propaga la extrema derecha? Yo espero que no lleguen nunca a tener más poder del que ya tienen. Yo espero que no lleguen a gobernar.
y no creo que haya que darse el porrazo, no creo que haya la letra con sangre entre. Y me remito a Argentina. No creo que sea bueno para Argentina que Milei haya llegado donde ha llegado, porque van a salir mucho peor de lo que entraron en ese, con ese gobierno. No creo que sea bueno tampoco pensando en Donald Trump, que es bueno, pues digamos que es lo mismo en versión americana, y no creo que Estados Unidos vaya a despertar de esta pesadilla mejor de lo que entró. Creo que hay que reaccionar antes, y los que todavía tenemos la oportunidad de no pasar por ello, aprovechar el momento, es decir, no dar ni un paso atrás, y no pensar que todos son iguales y que da igual quién gobierne. En absoluto da igual quién gobierne, y muchísimo menos si quien va a tener la sartén por el mango es la extrema derecha. Nos irá muchísimo peor, y creo que nos toca a todos y todas los que estamos de acuerdo en esto arrimar el hombro para que no lleguen nunca, para que del modo que sea jamás lleguen a tocar poder, aunque ya lo han tocado, pero que no lleguen a tocar más poder. No, yo no creo que haya que darse el tortazo para despertar. Creo que hay algunos no, estamos suficientemente despiertos como para saber que eso es lo peor que nos puede pasar, que, no, que este ciclo no debe cerrarse por ahí, porque nos podemos arrepentir, Que, y mucho. al principio de la charla has comentado que una de las formas de curar o de vacunar frente al odio es educar en valores, educar en empatía, en solidaridad. Yo creo que son dos recetas muy, muy acertadas, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Qué más puede hacer un ciudadano de a pie que no es un líder de opinión, que no tiene un papel presente continuamente en los medios de comunicación, que no es un político que tenga la tribuna del Congreso? ¿Qué pueden hacer el común de los ciudadanos para frenar que el odio llegue al poder? Bueno, pues yo creo que lo primero, o una de las cosas que podría hacerse, es informarte pluralmente, no beber solamente de una fuente, sino nutrir tu intelecto y tu opinión y tus conocimientos de la realidad a través de diversas fuentes. Escuchar mucho, y luego no responder nunca con odio. Eh, las agresiones que vienen por parte de esa parte de la sociedad, mm, eh, no deben ser respondidas en ese mismo tono, porque creo que nos ponemos a la misma altura de quienes están contaminando la convivencia. Creo que el insulto, creo que eh, eh, la humillación, la mentira, son, bueno, pues propias de ellos, y no debemos caer en esa trampa. No vale todo, no vale todo, ni siquiera cuando estás luchando contra alguien que cree que lo vale, ¿no? Y que está jugando sucio. Creo que hay que seguir apostando por el tono moderado, creo que hay que seguir apostando por la mesura, y que no debemos dejarnos provocar, que cuando se dé, eh, a mí en mi vida se me han dado, y seguramente se me darán más veces, pues agresiones verbales. Hasta ahora no me han pegado, pero agresiones verbales. mm, He procurado no responder nunca con un grito, y no responder nunca con un insulto. Intentar atender más a explícame por qué me estás contando esto, por qué me has dicho esto, por qué me has llamado eh, rojo de mierda, por qué me dices que, bueno, por qué me estás hablando así. Empecemos de nuevo. Y si esto no es posible, como a mí me ha resultado alguna vez, de que no es posible dialogar, pues sencillamente decirle, mira, lo siento, no puedo seguir hablando contigo, me voy. Creo que la educación, la mesura, eh, mm, es lo mejor que podemos hacer. Ahora, eso sí, la firmeza también, que no se confunda con la cobardía, que no se confunda con
no responder. Hay que responder. Y cuando alguien a nuestro lado, pues no sé, haga un chiste machista o de pronto cometa un exabrupto en contra pues, o de las mujeres o de los migrantes, no dejar que el silencio se apodere de la situación, sino calmadamente decir no estoy de acuerdo contigo, me parece que estás equivocado, no me voy a pegar contigo porque no tengo ningún interés y creo que no vamos a solucionar nada, pero que sepas que no, que creo que no tienes razón. Creo que desde ahí, desde la buena educación, desde la mesura, desde el control de uno mismo, aunque por dentro te esté hirviendo la sangre, dejarse llevar por la provocación es muchas veces lo que se está buscando, ¿no? Que caigamos en ese mismo error que ellos están cometiendo para poder acusarnos de lo mismo y decir que somos muy extremistas y que somos muy terroristas y que insultamos y que los rojos somos muy violentos. Yo soy rojo, pero no soy nada violento, en absoluto. Intento mantenerme firme en lo que pienso y defender hasta las últimas consecuencias aquello por lo que lucho y por lo que lucharon mis antepasados y las personas que me rodean y a las que admiro. Pero no quiero enfadarme con nadie que no esté de acuerdo. Y esos otros ciudadanos que sí tienen poder, al menos poder de penetración a través de los grandes medios de comunicación, las redes sociales, porque tienen decenas de miles, cientos de miles, millones de seguidores, o los políticos desde sus distintas tribunas, ¿qué crees que pueden hacer más allá de lo que estén haciendo en cuanto a recetas para combatir el discurso de odio? Pues no cultivarlo tampoco. Hacer oídos sordos de precisamente ese odio y responder con calma. Me parece que seguir escalando en, eh, en- en esa polarización es negativo y probablemente es por lo que nos estén ahora mismo aturdiendo demasiado, ¿no? Porque creemos que lo tienen todo ganado con ser violentos y yo creo que el violento, yo sigo creyendo muchísimo en las formas de relacionarse pacíficas. Incluso aunque el que tengas delante sea un energúmeno del tamaño de la Torre Eiffel, es muchísimo mejor no ponerte a su altura. No estoy hablando tampoco de poner la otra mejilla, insisto, ni tampoco de mostrar cobardía y ser pusilánime. Firmeza, pero, o sea, guante blanco siempre. No, elegancia y no entrar al trapo. Y luego es que yo, o sea, con las redes sociales estoy muy enfadado y muy reñido porque creo que contribuyen a la distribución de mensajes facilones, de fórmulas que son mm, pues muy poco elaboradas, pero al mismo tiempo también o muy elaboradas precisamente para convencer desde la nada. No hay argumentación, es sencillamente eslogans que te contaminan y te bueno, pues que te llevan hacia puntos bueno, pues yo voy a votar a Vox porque son los únicos que dicen la verdad. Dice, pero te has informado, es decir, no, porque son los únicos que dicen las cosas como son. Mm, ¿Cómo van a ser las cosas como son, como las dice Vox? Si en cuanto rascas un poquito descubres que lo que están haciendo es mentir. ¿Cómo van a decir un partido que dice que el cambio climático es una invención de la izquierda radical? Es alguien a quien no se le podría tomar en serio, no se le debería poder tomar en serio. Entonces yo creo que esto en gran parte es culpa de las redes sociales, que han conseguido extender estos discursos fáciles que no permiten respuesta elaborada, sino que solamente admiten otro zasca por parte de otro y una guerra interminable de insultos bueno, pues hacer un campo de batalla donde lo que se debería establecer es un parlamento, ¿no? Un lugar para hablar. Están lejos de ser eso. Entonces, pues yo he decidido irme de ahí porque creo que no sirve para nada. Ahí la templanza yo creo que quizá no tenga sitio, pero yo a la gente que tiene capacidad de influencia le pediría calma, le pediría sobre todo sosiego, le pediría, bueno, pues altura de miras y firmeza, pero nunca violencia ni agresividad. No estás en ninguna red social, No. pero has estado. Sí, estuve en Twitter un tiempo y
No. Y huiste y nos dejaste solos Me, me- a me- los me- demás. me fui, me fui porque pensé, bueno, esto es como si yo iba a entrar a un bar donde están volando las banquetas y donde de nada va a servir que yo entre allí, o donde voy a entrar y me dicen, te voy a partir la cara, hijo de puta, pues ya prefiero no entrar a este bar, me voy a otro bar, o me voy a la calle, o que se peguen entre ellos y que, no sé, que se despellejen, pero yo no quiero participar de esa ceremonia, mm, del linchamiento constante. No me interesa. Ahora proporcionalmente somos otros los que tenemos más riesgo de sufrir el banquetazo, porque hay muchos que Ujú, nos hemos quedado porque hemos valorado que es que hay demasiada gente en las redes sociales, no de los malos o de los que están contaminados o de esos pobres ujú, diablos, ¿no? Sino también hay gente normal, podríamos decir, que se ha quedado sí, en las redes y ujú, sigue siendo una vía para contar cosas, para socializar, para destapar mentiras, ¿no? Porque tú hablabas del discurso facilón, estoy de acuerdo contigo, ¿no? El eslogan cutre, pero es que al final eso mismo nos lo encontramos en los grandes medios de comunicación, en tertulias de televisión, donde igualmente hay gente de la derecha más extrema que te lanza el eslogan, la mamarrachada, y se permiten incluso montar programas de debate en torno a si a lo mejor tiene algo de verdad que el cambio climático sea una exageración o sí, que la sí, Tierra sea plana. estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, también, pues depende también a lo que te dediques, ¿no? Claro, yo soy actor, soy cómico y digamos que mi ámbito de acción está más en el escenario que en una red social. Creo que desde el escenario puedo hacer más cosas de las que podría hacer en una red social, que por otra parte también constituye un auténtico trabajo el dedicarse a ellas, ¿no? Pues tienes que dedicarle tiempo todos los días para estructurar qué es lo que vas a decir, cómo vas a responder. Se emplea mucho tiempo en ese debate de banquetazos y de navajazos. Entonces, bueno, pues como no nací con ellas y no me acabé de acostumbrar a ellas, pues digamos que decidí irme hacia el sitio donde creo que puedo ser más útil. El escenario, ese sitio donde puede ser más útil, es un campo de batalla contra el fascismo. Yo diría que es un lugar para convocar también a la gente a la reflexión y a la emoción desde la ficción, pero es un lugar desde el cual la ficción puede modificar la realidad. Porque en general, no hablo solo del escenario, yo creo que el arte, Ujú. ya sea una pintura, la música, el cine, el teatro, son lugares desde los cuales se puede invitar a la reflexión a través de la ficción. El Quijote es una obra escrita, y es pura, pura ficción, pero ha modificado la realidad de las personas que la han leído durante siglos. Y bueno, sin equiparar el valor de lo que pueda hacer yo en el escenario con una obra tan colosal como El Quijote, creo que desde la ficción uno puede modificar, sí, la realidad y puede intentar llevar a la gente al menos a la reflexión, no a tu terreno, pero sí a hacerles, bueno, pues pensar, o sentir, de otro modo. Y ahí es donde yo me muevo, creo que con mayor fluidez y con mayor capacidad, creo, para resistir, para influir bueno, y para aprender yo mismo. Hasta donde te dejen, ¿no? Porque los Sí, gobiernos sí. del PP y Vox han censurado películas, obras de teatro, libros y evidentemente tienen un poder decisorio enorme, sobre todo cuando hablamos de ayuntamientos, sobre qué obras, qué artistas van a sus puntos donde gobiernan, a sus municipios y deciden, pues a lo mejor censurar a algunos que les pueden resultar incómodos. ¿Tú has vivido o estás viviendo esa censura? No, no, la verdad es que no. He tenido algo mejor en algún momento noticia de que en algún lugar concreto, pues al concejal o al consejero de turno, pues no le caigo bien y ha decidido que no estaba. Pero no es una constante. Ujú. No lo vivo, no, no, no. Yo, bueno, pues hasta ahora estoy yendo y pudiendo trabajar en lugares de lo más diversos y me refiero ideológicamente, ¿no? Ujú. Y gobernados por partidos de muy distinto signo. No,
Sí, en casos puntuales me ha llegado la noticia de: "No, no, esta persona no quería que tú vinieras". Vale, pues muy bien, pero no es una constante, no es algo que a mí me haya estrangulado profesionalmente. Oye, ¿tú qué responsabilidad crees que tienes hoy en día la izquierda cultural frente al avance de la extrema derecha? Pues la que tenemos todos. Creo que cada uno desde su sitio debe o debería aportar su grano de arena. Nosotros, pues bueno, pues tenemos la importancia que tenemos, tampoco somos tan decisivos. Eh, pero sí que creo, bueno, y tampoco puedes obligar a nadie a decirle, bueno, como perteneces al mundo de la cultura y además eres de izquierdas, deberías implicarte más. Yo soy muy cauto en eso, no, y muchos compañeros y compañeras que pues deciden en un momento determinado tener un perfil más bajo de implicación y no considero que, bueno, que deba ni criticarles. Me gustaría que dieran un paso adelante y porque creo que es importante, porque creo que además eso construye sociedad y es bueno para la convivencia, ¿no? El hecho de que cada uno exprese su opinión sin pretender por ello que tener la razón. Es decir, bueno, pues yo opino y mi opinión es mi opinión y la defiendo, no pretendo imponértela, simplemente expresarla. Pero bueno, pues el hecho de que haya un cierto repliegue en algunas personas, bueno, pues no me gusta, pero entiendo que que no se les puede exigir el valor que pueda tener luego más allá, es decir, si todos fuéramos capaces de expresarlo, pues bueno, sería bueno desde el punto de vista de la pluralidad, pero seguramente tampoco somos tan decisivos, ¿eh? Oye, me dicen mis guionistas que no deje terminar la entrevista sin preguntarte algo de lo que soy ajeno, lo siento, y es en qué consiste el mofetismo ilustrado. Ah, bueno, esto tiene que ver con un artículo que escribí para público. Pues el mofetismo ilustrado pues es algo que, pues una metáfora más, como aquella del cáncer, ¿no? El mofetismo ilustrado sería la capacidad para contaminar aquellos lugares que ocupas, como hacen las mofetas, con, bueno, pues con exabruptos mm, mm, poluciones que hacen irrespirable el lugar, la conversación, el debate. Yo en aquel momento creo recordar que me refería a Miguel Ángel Rodríguez con esa constante propensión suya a envenenar todo lo que toca y a contaminar el aire que respiramos los que estamos, que somos todos los que estamos cerca, ¿no? Bajo una supuesta ilustración, bajo un supuesto conocimiento de aquello de lo que se habla, pues se vierten mentiras, se vierten elementos de juicio corrompidos que huelen mal y que hacen que se vuelva irrespirable el ambiente, ¿no? A eso es a lo que me refería concretamente en aquel artículo, ¿no? Bueno, pues, porque hay gente que, digamos que no es nada ilustrada y también es mofeta, y también todo lo contamina. Pero hay gente que creyendo que lo que está haciendo es todo lo contrario, bajo ese supuesto barniz de persona que sabe expresarse y que sabe decir las cosas, pues lo emplea malamente, utilizando mentiras y utilizando pues, añagazas y que pretende hacer pasar por verdad sabiendo que además son mentiras. Es decir, pues yo suelto aquí una carga pestilente sabiendo que esto no es verdad, pero pretendiendo conseguir lo que finalmente consiguen, que es que aquello de asco y que jamás van a pedir perdón por ello, ¿no? Porque lo han hecho plenamente conscientes, es decir, no ha sido un acto fallido, que han dicho, ay, lo siento, se me ha escapado este pedo. No, no, el pedo te lo has tirado a propósito para jodernos a todos y lamentablemente lo estás consiguiendo. Has mencionado a Miguel Ángel Rodríguez, qué gran artista, qué grandísimo ventrílocuo y marionetista es, ¿eh? Hace que a Ayuso muchos ni le notan los hilos, ¿verdad? Sí, yo no sé hasta qué punto esto es así, pero se ve mucho su mano, ¿no? Porque hay un talante ahí eh, permanente que, no, que en Ayuso parece impostado e importado
Pero yo no sé cómo era esta mujer antes de caer en manos de este mago, de este hechicero, pero probablemente algo tendría ella también, ¿eh? Ya de maldad y de deseo de poder absoluto a costa de lo que fuera. Son personas sin escrúpulos, ambos. Entonces, bueno, pues a lo mejor uno es el que dirige y la otra la que se deja dirigir, pero la falta de escrúpulos brilla absolutamente en ambos. Oye, ¿cómo han conseguido esta gente, Ayuso, los dirigentes de Vox, gente que hace de vocero de la extrema derecha, personajes que han ido proliferando como Alvise Pérez, Vito Quiles, que bien lo han hecho con qué estrategias de comunicación tan trabajadas, muchas de ellas copiadas de otros países, y cuántos errores estamos viendo en algunos líderes de la izquierda que llegan a ser extraordinariamente aburridos? Ya no es que no hagan gracia, ¿no? Ni siquiera intentan hacerla, es que realmente yo creo que algunos llegan a aburrir. ¿Tú crees que hay elementos que podrías identificar que le faltan a, no te voy a decir de la izquierda en general, porque ya has identificado, por ejemplo, algún perfil que crees que te gusta a nivel discursivo como Rufián, pero a buena parte de la izquierda, ¿qué crees que le falta para conectar con la ciudadanía de una forma más efectiva? No lo sé, si lo supiera, pues probablemente estaría ya haciendo llamadas. No lo sé, no sé qué es lo que falta, pero probablemente a lo que más le falta a la izquierda es capacidad de unidad, capacidad para, dentro de las diferencias que puedan existir en el seno de la propia izquierda, ser conscientes de que como la única manera de poder avanzar es mantenerse unidos dentro de las diferencias que pueden existir, pero las zancadillas dentro de la propia izquierda me parecen un error. Creo que se podría llegar a acuerdos y se podría llegar a consensos. Yo a lo mejor es que soy excesivamente moderado, ¿no? Pero creo que el gran error de la izquierda, no solamente en nuestro país, sino internacionalmente, ha sido siempre, pero quizá especialmente en el nuestro, la división. Eh, el- la polarización dentro de la misma izquierda, el enfrentamiento, ese cainismo, eh, yo creo que es lo que nos hace perder muchísimas veces eh, incluso la razón, ¿no? Y desde luego nos presenta como incapaces para muchas veces, si no somos capaces de ponernos de acuerdo entre nosotros, ¿cómo vamos a ser capaces de alcanzar, pues no sé, acuerdos con otros que están más lejos de nosotros? Quizá falte capacidad pues eso, de diálogo y capacidad para darse cuenta de que lo importante, que el enemigo no está dentro de nosotros, sino que está fuera. Mirar hacia afuera para ver contra quién realmente tenemos que combatir. Pero tú crees que, no sé, imagínate que de repente no queda otra porque hay elecciones generales dentro de 3 meses y la izquierda dice, oye, venga, pues sí, vamos a unirnos en lugar de ir divididos, venga, todos unidos, incluso vamos a hacer unas listas de mediano consenso, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que con el concepto de unidad la gente ya directamente se va a ilusionar porque la izquierda esté unida o faltan otras cosas a nivel de discurso en la que se estén quedando cortos? Hombre, el concepto, o sea, yo solo el concepto no. Luego hay que ir a los hechos, hay que demostrar que eso es cierto. Construir un eslogan nos colocaría pues al mismo nivel de las redes sociales, ¿no? Es decir, bueno, aquí tenemos aquí la formulita para vender. No, no, luego hay que llegar con hechos a gente, hay que demostrarle bueno, pues que se puede convivir y que el odio intestino no prima, sino que, bueno, que la diferencia es estimada por todos, ¿no? Es decir, claro que somos diferentes y tenemos distintos puntos de vista, pero podemos convivir sin llegar a ponernos la zancadilla. No, yo creo que con un mero eslogan, no, no, hay que demostrarlo. No es una cuestión de meses tampoco, es una cuestión de un cambio de mentalidad y de hábitos. Ya digo que si yo tuviera la receta, pues ojalá la tuviera, pues intentaría venderla, pero no, no, estoy tan confundido como creo que la mayoría y esto que he expresado de la unidad, pues quizás sea más, responda más a un anhelo que a algo que crea que pueda convertirse en una realidad de hoy para mañana. Pero ¿qué te gustaría que nos ofreciera la izquierda? Es decir, ¿qué promesas, qué ofertas electorales, qué compromisos te ilusionarían más como ciudadano
de izquierdas, como persona comprometida, como persona que siente empatía hacia los que peor lo pasan. ¿Cuáles son las propuestas de cambios políticos que crees que podrían generar un cambio real y además ilusión en el electorado? Bueno, pues yo creo que todo lo que tenga que ver con el apoyo a lo público, a la sanidad, a la educación, una un menor gasto en defensa o en armamento, una apuesta por la investigación, por la cultura, una apuesta por el control del mercado de la vivienda. Creo que son, bueno, pues ideas que están en los programas de izquierda, pero que no acaban de, porque probablemente existan intereses económicos muy poderosos que lo impidan en un momento determinado o que pongan zancadillas para que esos proyectos lleguen a llevarse a efecto, pero desde luego fundamentalmente la apuesta por lo público, la apuesta por una educación de calidad, por una sanidad universal y absolutamente gratuita, por una eliminación de los apoyos a las privadas y a la gente y a las empresas que comercian tanto con la educación como con como con la sanidad. Mm, eh, yo creo que todas estas ideas que ya pues están latentes en los discursos de izquierda deberían de convertirse realmente pues valga la redundancia, en realidades. Es decir, bueno, pues ahora Ujú. que estamos, que se note que estamos gobernando en este sentido. No sé si ahora mismo estamos de cara a las próximas elecciones a tiempo de hacer esto, pero un programa electoral basado en el apoyo a lo público y en un mayor, bueno, un incremento de los impuestos a todas aquellas, sobre todo estas empresas tecnológicas e internacionales que evaden impuestos en nuestro país y que cuanto más poderoso eres, menos pagas. Bueno, pues una fiscalidad más justa y más dura con aquellos que tienen más. No solamente hablo de los ricos puntuales y con nombre y apellidos, sino de las sociedades que manejan los cotarros, ¿no? Es cada vez más difícil porque los estados han perdido poder para ganarlo estas empresas de carácter internacional y que además pues manejan presupuestos que superan el de muchísimos estados. La batalla es brutal, pero yo creo que habría que plantarles cara. ¿Qué tenemos enfrente? Pues a esos mismos magnates boicoteando y controlando los medios de comunicación y haciendo pues discursos de odio. Pero bueno, pues habría que ser más beligerante con este tipo de cosas también. Sí, el control de las grandes fortunas, y cuando hablo de las grandes fortunas me refiero pues eso, a la banca y a las tecnológicas y a todas estas empresas que nos dominan y condicionan la vida de los ciudadanos. Oye, tú has hablado de los medios de comunicación y de lo público. ¿Cómo ves la televisión pública, televisión española ahora mismo? Los cambios que se han producido. ¿Qué te parece ese modelo de Pues televisión? mira, veo muy poca televisión, pero por lo que veo y por lo poco que veo y por lo que me llega, creo que ha habido un cambio a mejor. Creo que hay una televisión pública menos adocenada y menos cargada de contenidos imbéciles y de programas basura. Creo que en ese sentido se ha limpiado un poco y se ha dignificado la televisión pública. ¿Y qué crees que le falta todavía? Pues bueno, supongo que lo que le falta es ser absolutamente libre, ¿no? No sé si lo es. Creo que la televisión no debe estar, no debe, la pública tampoco debe estar en manos de aquellos que gobiernan, sino de profesionales que de verdad defiendan la libertad de expresión y estén para defender al ciudadano y no tanto pues para hacer propaganda de un determinado gobierno de turno. ¿Cómo era la televisión cuando tú empezaste a triunfar en televisión española? ¿Qué televisión era esa en la que tú estabas? Bueno, era una televisión pues franquista, era una televisión muy, bueno, pero aún así yo creo que en contenidos tenía muchas cosas que enseñar a la Sí. televisión que se hace hoy en día. Yo creo que sí, yo creo que en aquel momento la televisión estaba regida por personas interesadas en la propia televisión, en los contenidos, que ya digo que podían tener un sesgo más o menos, bueno, pues a lo mejor no coincidente
con mi ideología, pero con la aparición de las privadas, la televisión se convirtió en un mercado, puramente un mercado. Un mercado en el que lo que interesa es ingresar y hacer caja a través de la publicidad, y cuantas más gente me vea, más descuido yo el contenido. No importa, lo importante es que me vean, aunque sea haciendo programas repugnantes. Eso no se veía en aquella televisión. Los programas podían gustarte más o menos, pero no era una televisión que buscara. No era, yo creo que hubo un momento en el que de la televisión desaparecieron los profesionales de la televisión, los creativos de la televisión, y entraron los mercaderes que buscaban rentabilizar los productos que se hacían allí. Yo noté ese cambio con la irrupción de las privadas. Nos parecía que la televisión con la competencia iba a ser mejor, y yo creo que fue muchísimo peor. Bueno, Pepe, ha sido un placer charlar contigo porque es de lo que se trataba, de charlar, de compartir ideas y bueno, muy, muy agradecido y espero en un tiempo volver a tenerte en el canal. Muy bien, pues nada, aquí he estado, y ya digo que ya comenté a Irene que yo tampoco tenía muchas cosas que contar, pero bueno, he hecho lo posible Bueno, para expresar pues mi, menos mal mi- que no tienes cosas que mi- contar. mi punto de vista. Irene es una de las guionistas que tengo encadenadas sufriendo cada vez que grabamos. Un abrazo Bueno, muy grande, Pepe. otro para ti, que nada, que muchas gracias, mucha suerte. Hey, 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 the truth will rise.